Zacatecas, haciendo una abstracción del resto del país, el tratamiento de aguas residuales es relativamente nuevo. Por esta misma razón, anteriores administraciones intentaron su aplicación en nuestro estado sin tener idea clara de lo que esto representa desde el punto de vista, sobre todo tecnológico. Ante este desconocimiento, como quien camina con los ojos vendados, intentaron primero con las lagunas de oxidación y después con las plantas de tratamiento. Sin embargo, cuando nos enteramos que desde el inicio, hace como unos 16 años hasta la fecha, se ha invertido en este rubro alrededor de 3.500 millones de pesos, sin ningún resultado positivo como lo quedará demostrado más adelante, entonces no es posible que esto pueda pasar desapercibido para esta 61 legislatura. Para esto doy a conocer algunos datos relativos al tema del agua en el estado de Zacatecas, su extracción, su contaminación, sus ríos principales, los trayectos hídricos y sus resultados. Del 100% del agua disponible en Zacatecas, el 60% se extrae del subsuelo, el resto proviene de presas, lagunas y ríos. El 87% se utiliza en riego de cultivo, el 10% en servicios públicos. En total se extraen más de 1.100 millones de metros cúbicos cada año. Existe en el estado más de 8,000 pozos para riego agrícola y uso pecuario, aunque la propia Comisión Nacional del Agua reconoce que existe una cantidad igual de pozos clandestinos. La tecnificación del riego en el campo es muy baja. La eficiencia en el uso agrícola es del 30%. Esto significa que hasta 70 de cada 100 litros se pierden por infiltración y evaporación de riegos rodados. Para satisfacer la demanda del servicio público existen más de 5,000 pozos. Muchos de estos sistemas de agua potable son antiguos y desperdician gran cantidad de agua por fugas en tuberías principales y secundarias. Hace apenas un poco más de 3 lustros se inició una política para sanear el agua residual de las ciudades y comunidades. Para ello, en este periodo se han construido más de 70 sistemas de tratamiento, entre ellas algunas lagunas de oxidación y sedimentadoras, también plantas de tratamiento de sistemas anaerobios y de degradación biológica. ¿Cuál ha sido el resultado? Los sistemas y plantas de tratamiento han cumplido con su objetivo. Haciendo un recorrido por cada uno de los ríos principales, esta es la situación que prevalece. Número 1, río Aguanaval. Cruza los municipios de Jerez, Fresnillo, Zainalto, Río Grande, Nieves y Juan Aldama. Hasta hace 40 años se podía nadar y pescar en él. Hoy podría ser mortal sumergirse sus aguas. Más de 20 poblaciones se asientan en la ribera de este importante afluente intermitente. Todas las poblaciones, sin excepción, depositan en su cauce las descargas de aguas residuales, además de basura, animales muertos. Algunas de estas poblaciones cuentan con infraestructura denominada sedimentadores de aguas negras. Sin embargo, esto dista mucho de ser útil para sanear el agua residual. En la mayor parte del recorrido del río Aguanaval existen lagunas pestilentes cerca de las poblaciones que se forman por la extracción desmedida de grava y arenas del cauce del río. En 2010, 2011, 2012 y 2013 se han reportado cientos de casos de hepatitis, de enfermedades gastrointestinales y de la piel, sobre todo en niños. Los sedimentadores y lagunas de oxidación de algunas poblaciones como Trujillo, Buenavista de Trujillo, El Salto, San José de Lourdes, Río Florido, Río de Medina y Rancho Grande, entre otras, no sirven de nada o ya no existen. La planta de lagunas de oxidación de la ciudad de Río Grande, de más de 90 litros por segundo, contaminan el río más al norte. La ciudad de Zainalto en próximos días estrenará un nuevo sedimentador a escasos 30 metros del río en una zona inundable, es decir, está garantizada la contaminación. Así, el río Aguanaval continúa siendo el drenaje general de estas poblaciones. 2. Río Tlaltenango. Este se ubica al sureste del estado y es alimentador
de la cuenca del río Lerma, Santiago, también aquí se construyeron sistemas de saneamiento y plantas de tratamiento para poblaciones sobre cauces del río. La contaminación de las descargas de aguas negras de ciudades como Tlaltenango, de 70 litros por segundo, contaminan el río desde hace más de 60 años. Sin embargo, las plantas de tratamiento de otras poblaciones hacen lo mismo en Santa María de la Paz, Tepechitlán, Momax o Santa María de los Ángeles, Jalisco. 3. Río Juchipila. También recibe descargas de aguas negras de las principales plantas de tratamiento. Así tenemos poblaciones como Malpaso, Villanueva, Tayagua, Tabasco, Huanusco, Jalpa, San Miguel Apozol, Juchipila y Moyagua. Todas sin excepción con plantas de tratamiento o sin ella contaminan el río. 4. Río San Pedro. Nace en Zacatecas. Solo 2 poblaciones se asientan en su recorrido antes de entrar a Aguascalientes. Genaro Codina cuenta con un sedimentador desde hace 8 años, el cual contamina el río debido a su baja eficiencia. Más al sur, Ciudad Cuauhtémoc, de 15,000 habitantes, tiene 7 descargas directas al río que lo contaminan de manera permanente. 5. Río Jerez. Se ve afectado por la contaminación de aguas residuales de las plantas de tratamiento con una descarga de 80 litros por segundo desde el mismo día que fue inaugurada, en 2007, hasta el día de hoy. Aún así, el agua negra se utiliza para el riego de forrajes y la Profepa detectó que también riegan hortalizas como el cilantro. Por último, quiero referirme al arroyo de la Plata, que ha servido como drenaje a la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe por cientos de años, hasta desembocar en la laguna La Zacatecana. Desde hace 7 meses existe una nueva planta de tratamiento que es la más grande del estado, con una capacidad de 600 litros por segundo, que según el proyecto deberá tratar casi 19 millones de metros cúbicos de agua residual cada año. Desafortunadamente no es así, empezando porque sin haber ninguna justificación, esta se inauguró a pesar de que apenas estaba al 30% de su capacidad. Y lo peor es que, siendo el arroyo de la Plata el que mayor flujo de agua negra vierte, con más de 35 litros por segundo, increíblemente, este sigue descargando a cielo abierto a más de 12 kilómetros de distancia de la flamante planta tratadora. De acuerdo con el proyecto, la planta tratadora de la colonia Osiris tenía como principal objetivo tratar las aguas residuales de toda la zona conurbada que descargan en el arroyo de la Plata, pero esto no es así. Al contrario, ahora resulta que A. La propia planta arroja agua sin tratamiento o con tratamiento deficiente para riego de cultivos. B. Con un desperdicio mayúsculo, si consideramos que según cálculos técnicos cada metro cúbico de agua potable que llega a la ciudad de Zacatecas cuesta 32 pesos y el saneamiento apenas 1.13 centavos. C. Su operación y mantenimiento anual tienen un costo de 21 millones de pesos y para colmo la tecnología de esta planta ya es obsoleta. A la grave situación de la contaminación de los ríos de Zacatecas y a la causa del arroyo de la Plata se unen otra serie de plantas de tratamiento de aguas residuales en distintos municipios como Morelos, Nochistlán, Sombrerete, Emilio Zapata, Zainalto, Lomas del Cristo, Zacatecas, Betagrande, Enrique Estrada, 15 sedimentadores en comunidades de Fresnillo, Enrique Estrada y Montescobedo. Todas estas sin excepción presentan ineficiencia en su operación y mantenimiento. Incluso sus instalaciones están en total abandono como resultado de la mala planeación y corrupción, lo que en lugar de resolver el problema lo agrava. En resumen, las plantas de tratamiento de aguas residuales están contaminando todos los ríos y la tierra de Zacatecas. Diputados y diputadas, por todo lo anterior, en la próxima sesión someteré a consideración de esta soberanía un punto de acuerdo, con el fin de solicitar la presencia de los directivos de la GIAPAS y de la SAMA ante esta legislatura para que den cuenta de su trabajo a este respecto. Es cuanto, diputada presidenta. Agradecer los comentarios de la diputada Eugenia, el diputado J. Guadalupe Hernández, el diputado Rafael Gutiérrez y el diputado Iván de Santiago. Me parece que hoy es urgente que este poder tengamos la información puntual de qué ha estado sucediendo, un diagnóstico muy preciso, porque estamos hablando de un elemento fundamental para la vida y que se está contaminando y que no estamos cuidando y que algo está fallando
y que hay correspondencia en la política que ha venido impulsando, implementando el gobierno federal mediante la Conagua y que luego ha implicado, a mí me tocó como presidente municipal enfrentar todas las complicaciones de una política, me parece absurda, y por eso yo a tiempo como presidente municipal decidí parar la construcción de la planta de tratamiento, que en ese año además también tenía como prioridad invertir los recursos para la planta Osiris, pero tuve que reflexionar respecto a si el municipio de Loreto iba a tener capacidad financiera para el funcionamiento de la planta. Lo más fácil es construirla. El gran problema es uno, que demanda muchísima energía y el costo es muy alto, y segundo, que los modelos que nos planteaban de plantas no eran funcionales y entonces no íbamos a generar realmente agua tratada. Y entonces me parece que esto implica tomar determinaciones oportunas, porque no podemos seguir permitiendo que las presas, los ríos, los arroyos se estén contaminando y nos estamos haciendo prácticamente el harakiri solos. Por eso la necesidad de que sí vengan los responsables a darnos las explicaciones, el diagnóstico, pero sobre todo una ruta para poder impulsar políticas públicas ad hoc a los grandes retos que estamos enfrentando como sociedad. Es cuanto, muchas gracias.